vamos a comenzar, ahora sí. Muy buenas tardes, ingeniero Marcruz. Bueno, el día de hoy le hemos citado aquí los presentes compañeros. Aquí tenemos a Luis Acero, a César Colmenares, a Cristian González, a Gustavo Peña y a su servidor Carlos Gutiérrez. Esto con el fin, pues, de entrevistarlo para saber acerca de la carrera que usted estudió y que nosotros estamos cursando en este momento, que es Ingeniería Mecánica. Principalmente ya que tenemos una gran cantidad de dudas y queremos saber cómo se lleva la carrera tanto como estudiante como egresado. Así que si no sería mucha molestia antes de iniciar, o sea, no nos podría presentarse brevemente para Ok, saber. bueno, yo me llamo Omar Cruz Orozco, estudié la carrera de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Laboro actualmente en la Secretaría de Salud. Tengo el cargo de jefe del área de mantenimiento. Tengo 33 años. No fui, aclaro que no fui un excelente alumno, pero me gusta mucho mi carrera. Muchas gracias. En serio, eso sirve mucho para que aquí los presentes no nos desanimemos, porque sabemos que lo que es la universidad es algo muy difícil, realmente. Y de hecho, varios, siendo sinceros, no vamos excelentemente. Sí, es muy Cuesta, difícil, es muy tardado. Sí, a uno nada más que iba excelente y todavía trabajaba y yo no, me sorprendió cómo lo logró. Me imagino. Bueno, ahora ya, entonces, en este instante, mi compañero Luis Acero va a hacer la primera pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Luis. La primera pregunta es, ¿qué lo motivó a estudiar ingeniería mecánica? A ver, miren, a mí me motivó porque mi abuelo y mi papá nunca estudiaron una carrera, pero siempre fueron mecánicos, empíricos, ¿no? Entonces, mi abuelo componía refrigeradores, carros, de todo, mi papá también. Entonces, por parte de mi abuelo, yo quise mucho a mi abuelo. Digo quise porque ya falleció y él que me metió la espinita, ¿no? Yo investigando, porque prácticamente alguien por ahí me dijo que cuando agarras una carrera es como que si te casaras, que es para toda la vida. Así que me puse a investigar y recuerdo claramente cuando investigué decía, ingeniero mecánico es aquel que se dedica a diseñar piezas, como decía también, fuerza y resistencia de motores, así decía, fuerza y resistencia de máquinas, perdón, y entre paréntesis, motores, turbinas, compresores. Prácticamente eso fue lo que a mí me motivó para estudiar la carrera de ingeniería mecánica. Ok, muy interesante. Mucho, realmente. Sí, la siguiente. De las asignaturas del plan de estudio de la carrera, ¿cuáles son las que se ponen en práctica en mayor medida y por qué? Híjole, miren, esa pregunta está, creo que depende de en qué ámbito de la carrera te metas a trabajar. Desgraciadamente la vida no sabes por dónde te lleva y uno planea y dice, no, me gusta esta materia, ¿no? Pero te enfocas por cuestiones de la vida a otras cosas, siempre con tu carrera, pero te lleva a otras materias, ¿no? Entonces considero yo que en mi caso sería refrigeración, sería un poquito de las materias de electricidad, las materias de automatización y control, no sé si todavía las lleven. Sí, todavía. Esas a mí me han ayudado bastante. Pero si hablaríamos de líneas generales, yo creo que todas las materias que son las básicas, que son matemáticas, física, que estamos hablando de cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, todo eso ayuda bastante a todos. Creo que a todos los ingenieros nos ayuda bastante. Son las básicas. Sí, ok. Sí. Gracias. Okay. ¿Qué tan importante es para el ingeniero mecánico tener dominio de un segundo idioma y por qué? A ver, es importante, lejos de podernos comunicar con alguien más,
considero que es importante a la hora de leer manuales, de leer diagramas, porque para nuestra desgracia en México hay muy poca mano de obra en cuestión de elaboraciones de equipos, de máquinas. Entonces la mayoría de los equipos vienen en los manuales. Yo me he topado con manuales completamente y incluso me llegan los equipos sin manual. Yo los busco por internet y ni buscando en internet encuentro en español. O sea, para entendernos ya con todos los ingenieros, considero yo que en específico el inglés es muy importante. O sea, lejos de cualquier idioma, el inglés es bastante importante para que puedas leer información de otras personas, no solo de tu país, sino de otros países. Ok. Muchas gracias. La siguiente sería, ¿cuáles son los programas que todo ingeniero mecánico debe saber utilizar para su trabajo? Con programas nos referimos a programas de cómputo, o incluso si hay otro tipo, adelante. Miren, híjole, yo utilicé un poco, a la fecha lo he utilizado muy poco, porque no me dedico al diseño, pero creo que un buen programa es el SolidWorks, el AutoCAD. Hay una versión para ingenieros mecánicos, pero por la de cosas que nos puede facilitar más rápida. Y creo que está de más decirlo, pero un Excel, un Word, saberlo manejar un 90%, 95% es excelente, ¿no? Porque como ingenieros no solo somos ingenieros, sino a veces pues compete realizar un oficio, una petición, una orden de trabajo, elaborar un checklist. Entonces ese tipo de programas ayudan bastante para ese tipo de cosas. Y si lo sabes utilizar un 100%, haces maravillas con este programa. Okay. Muchas gracias. Ahorita va la siguiente pregunta es, en base a su apreciación, ¿qué debe de hacer el recién egresado si las empresas exigen experiencia laboral? Híjole, esa pregunta cuando la leí estaba difícil. Creo que todas las herramientas que vamos juntando desde la primaria hasta la prepa sirven bastante. No sé, en mi caso yo estudié en un Cebetis y no estudié mecánica. O sea, no hay en un Cebetis mecánica, al menos aquí donde yo vivo, no. Pero estudié sistemas computacionales y eso me ayudó para la carrera, para más adelante, otras cosas que me han salido en el trabajo. Entonces yo creo que ustedes como estudiantes, ustedes que no han salido todavía al campo laboral, entre más herramientas puedan tener, aunque lo vean pesado, aunque lo vean aburrido, entre más herramientas tengan, mejor les puede ir para conseguir un trabajo. Desgraciadamente, no solo a veces depende de uno para conseguir un trabajo, sino de la actitud de las empresas, ¿no? En qué actitud se pongan. Hay empresas muy buenas que se preocupan y te dan una muy buena capacitación antes de que tú empieces a laborar, pero hay empresas que nada más se meten y te interesan, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejaría es que junten todas las herramientas, incluso si no son de la carrera, ¿no? Obviamente si son de la carrera, mucho mejor, porque los hace mejores ingenieros, pero si no son, también no lo tomen a mal a veces aprender algo que es fuera de, ¿sabes? Claro. La pregunta 6 es, en base a su experiencia, ¿cuáles son las competencias claves con las que debe contar un ingeniero mecánico para ser bueno en lo que hace? Híjole. Creo que podríamos decir, no serían, ¿me puedes repetir la pregunta? A ver. Sí. Para usted, ¿cuáles serían las claves
o las competencias con las que debe de contar un ingeniero mecánico para ser bueno en lo que hace? Bueno, las claves como tal, creo yo, es ser muy detallista. Y creo que se van a dar cuenta ustedes cuando realicen problemas. Entre ustedes a veces, pues a alguien no le sale un problema, miras el problema del compañero, cómo lo hizo, y observa qué compañero a veces se le entiende mejor. Y cuando te das cuenta de eso, estás observando lo detallista que es. Y creo que como ingeniero mecánico, para ser un buen ingeniero mecánico, debes de ser muy detallista. Me ha sucedido en experiencias laborales y tal vez no me lo crean, ¿verdad? Pero un tornillo mal puesto, un cablecito mal puesto, ha llevado a parar días, ¿no? Un equipo, cuando era algo tan sencillo que cualquiera lo puede hacer, pero es cuestión de observar. Entonces, los detalles, ser siempre detallista y tener paciencia es, creo que, una clave bastante importante. Ok. Gracias. ¿Nos podría describir las emociones y pensamientos que tuvo en su primer empleo como ingeniero mecánico? Híjole, la verdad, cuando muy inicié, mucho miedo. Les soy honesto, me dio mucho miedo. Tuve un poquito de suerte porque yo la empresa para la que hice mi residencia profesional, me contrató un poquito antes de que yo terminara mi residencia. Entonces, iba con ese miedo porque me trataban diferente como residente a como empleado, ¿no? Pero ya conocía a las personas. Eso fue lo que en mi experiencia me ayudó, pero gente miedo, con mucho miedo, y siempre tengan presente que creo que deben de sentirse seguros. El TEC es muy buena escuela, los maestros son muy muy buenos, no sé si sigan los mismos o algunos, pero son muy buenos maestros, háganles caso en todo, la verdad. Y mientras hagan eso, esa seguridad les va a ayudar bastante. Entonces, sí, da miedo, mucho miedo, la verdad. No les quiero mentir, pero no se desanimen. O sea, al final, como más joven, yo sentí ese miedo porque no lo había experimentado, ¿no? Pero ya cuando se hace algo cotidiano, te das cuenta de que tampoco es algo que no pueda uno como ser humano controlar, ¿verdad? Todos podemos. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el primer encargo de trabajo que tuvo como ingeniero mecánico? Híjole, vieras que me dieron en esa empresa el cuarto de control. Cargo era revisar que todo el proceso de manufactura, por decirlo así, que estuviera sin parar, ¿no? Entonces ese fue mi yo considero que es fácil porque decir a la persona que estaba en dependiendo el proceso, que pasa esto, el otro. Este fue mi primer cargo como ingeniero mecánico. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido usted como ingeniero mecánico? La mejor, a su concierto. La mejor, sí. Híjole, creo que la mejor no van a decir el ingeniero que estamos entrevistando es muy sentimental, pero la mejor no es como un proyecto que realicé, sino que en una ocasión sucedió un problema en una empresa. Yo estaba y toda la gente que tenía a mi cargo, pues obviamente tenía muy poca experiencia en eso. Entonces me ayudó sin poner, sin darle yo indicaciones, ¿no? Entonces, para mí fue una bonita experiencia porque todos me dijeron que apreciaban cómo los trataba. Entonces, para mí eso fue bastante padre, ¿no? Creo que es una experiencia que me quedo yo muy, muy gratificante. Creo que trabajar con gente a veces
amable, con gente inteligente, con gente preparada, es bonito, se siente padre. Y para mí yo eso me llevo. Okay. ¿Podría describirnos la experiencia más difícil que ha tenido en su desempeño como ingeniero mecánico? Híjole, la más difícil. Creo que no he tenido experiencias así muy difíciles. Les soy honesto, sí hay cosas que se complican, pero trato de llevarla, que no se me haga personal. Entonces, cuando no es algo personal, como que lo analizas más en frío, ¿no? Y he tenido detalles ahí, ¿qué podría decirles? Leer diagramas de un eléctrico, de un ingeniero eléctrico puede ser algo difícil, ¿no? Entonces eso ha sido lo más difícil, que sin tener al ingeniero eléctrico, tener que interpretar todo lo que el eléctrico debe de hacer. Eso podría ser algo difícil, pero pues no, ya se sale un poco de lo que es la carrera, ¿verdad? Sí. Sí. Sería esa una muy difícil, la verdad. Díganme, ¿qué más? ¿En qué sector de la industria el ingeniero, bueno, en su sector en el que está usted, cuál es el mayor lugar o por donde tiene más oportunidades? Como ingeniero mecánico, ¿en qué sector crees que? De su área. De mi área. Como ingeniero mecánico de mi área, híjole, creo que la que tengo es mantenimiento, en la que estoy ahorita. Pero como ingeniero mecánico, que por ahí creo que iba la pregunta, en lo personal a mí me gusta mucho la minería. Y la minería es muy bien pagada, nada más que un poco difícil a veces entrar. Tuve la mala suerte de que cuando yo trabajé era muy mal pagada, o a mí me querían pagar muy poco aquí en Chiapas. Pero por lo que sé es muy bien pagada y la verdad es muy bonita. O sea, creo que se puede desarrollar un ingeniero mecánico al 100 debido a que hay muchísima cantidad de equipos mecánicos. En mi punto de vista, aclaro. Sí. De los trabajos que usted ha tenido, ¿cuál es el que más le ha gustado y por qué? Creo que es el de la minería. No sé, me dediqué en una empresa que vendía cal y me gustaba mucho la minería. Esa empresa me gustó, me sigue gustando. De hecho, si me invitaran a trabajar de nuevo y me pagaran bien, me voy. Ojalá. Sí. Bueno, la siguiente. ¿Cuál es el área para usted que prefiere para trabajar como ingeniero mecánico? El área, bueno, yo me considero un ingeniero más de campo, no tanto de diseños o de estar sentado, ¿no? Entonces, para mí el área de mantenimiento me agrada bastante, porque siempre me mantiene activo, a pesar de que tienes en sus momentos que estar atrás de una computadora. Creo que es la que el 80-70% del tiempo estoy en campo. Bueno, en lo personal, me gusta más el campo. Ok. La siguiente sería de forma rápida. ¿Podría describirnos usted cómo es el ambiente laboral de un ingeniero mecánico? En su experiencia, ¿cómo es el ambiente laboral? Híjole, creo que depende de la empresa y de sus trabajadores, o sea, cómo trate la empresa a sus trabajadores. Me tocó trabajar en empresas donde el ambiente laboral era todos amables, todos que te querían apoyar, querían trabajar, pero actualmente trabajo en una empresa de gobierno, y esa empresa de gobierno la gente es muy apática. Tienen resistencia al cambio, a cualquier cambio que tú les pongas, o sea, y ya yo siento que depende del sector en el que tú te metas. Si es privado también, obviamente en el privado a veces te pueden explotar un poquito más, ¿no? Esa es otra desventaja del privado, te dan todo para trabajar,
tienes todo para trabajar, pero tal vez no tienes cierto espacio para ti como persona. Lejos de ser un ingeniero mecánico, pues todos tenemos una vida social y pues a veces cuando somos jóvenes no nos importa perder el tiempo, estar trabajando 24/7 en una empresa, pero ya cuando empezamos a ser un poco más viejos o empezamos a tener otras necesidades, pues si quieres un poquito de tiempo y a veces no te lo permite. Una empresa de gobierno es al revés, tal vez no te da todo, tal vez haya muchas deficiencias, digo, no son todas, pero en mi experiencia, pero tienes mucho tiempo para hacer otras cosas. Ahorita creo que yo no tengo tiempo porque tengo el cargo de jefe, pero cuando no tenía el cargo tenía algo de tiempo. Entonces, eso es una experiencia, así es más o menos la experiencia laboral para el ingeniero mecánico. Okay. Que a eso se refiere, no sé si entendí bien esa pregunta. No, sí, está excelente, no se preocupe. ¿Dudó alguna vez acerca de alcanzar el éxito como ingeniero mecánico? ¿Qué le ocasionó? Por ejemplo, que usted haya reprobado alguna materia o algo así. Sí, sí lo dudé cuando estaba estudiando. Hubo un semestre en el que yo reprobé 2 materias. Y nunca, yo desde la primaria, ¿no? Obviamente casi nadie reprueba. En la prepa yo nunca había yo no sabía lo que era sacar un 8 tal vez, ¿no? Tal vez 9, 10 andaba. Pero ya llegas a la universidad y no solo sacas baja calificación, te reprueban. Entonces sí te pega bastante, pero es mental, o sea, porque me di cuenta que yo sí podía, o sea, me costó, la verdad me costó la carrera, les soy honesto, no soy alguien que, bien facilita, ¿no? Pero, pero me di cuenta que era un poco mental, ¿no? También hay gente que a veces te dice, no vas a acabar, solo los inteligentes acaban. Puede ser, pero también los macheteros podemos acabar, ¿eh? O sea, solo es estudiar, sí, el inteligente estudia 15 minutos, media hora, nosotros tal vez tengamos que estudiar los macheteros unas 2 horas, pero se puede, de que se puede, ¿no? Y eso fue lo que me hizo, por suerte fueron cosas internas, o que tenía que trabajar, pues, pero tuve la suerte de que me apoyaron mis padres económicamente y pude dedicarme solo a estudiar esos 5 años. Ok, ya para concluir, ¿qué consejo nos daría para llegar a la clave del éxito? Híjole, para terminar la carrera, les voy a decir, y eso es de verdad, un amigo me decía que, de la carrera también, que siempre hay que morir en la raya. Tal vez hayan días que no les dé tiempo, tal vez hayan días que estén durmiendo bastante. Y él me dijo, yo no me voy a ir de la carrera, yo quiero estudiar, a mí me van a correr de mi carrera. No, a mí me voy a ir reprobado, pero yo lo intenté y di el límite. O sea, ¿saben? O sea, nadie se quiere ir reprobado, yo lo sé. Pero también debemos de superar eso, ¿no? Y de ser pacientes y ser perseverantes. Y aunque esté uno cansado, créanme, son solo 5 años. Si no estudian una maestría, yo no tengo maestría. Pero son 5 años que le van a dedicar todo su tiempo a eso, o sea, solo 5 años y vale la pena. En lo personal es una carrera muy bonita y yo volvería a escoger mecánica. Es más, yo quisiera volver a estudiar ingeniería mecánica en el TEC. Si pudiera regresarme en mi juventud, yo vuelvo a estudiar. Muy bonita experiencia. Ok, muchas gracias, en serio, muchas gracias por concedernos a usted un poco de su tiempo, porque sabemos que definitivamente en el puesto que usted tiene es muy escaso los tiempos que usted se puede dar. Desgraciadamente ahorita sí ando así, hay unas cosillas ahí en el trabajo que me están quitando tiempo. No me gusta ser de alguien que no tiene tiempo, porque sí lo tengo en ocasiones, pero ahorita sí me agarraron en una fecha
donde en el trabajo me están exigiendo algunas cosas y todo. Y prácticamente desayuné, comí, me vine para acá a ver esto. Entonces, pero disculpen, al contrario, ustedes, que no les pueda dar con tiempo, tranquilos. Y pues, si les puedo decir algo, no se desanimen, échenle ganas. Me causó curiosidad, ¿alguien de ustedes es de aquí de Tonalá? No, en todo caso aquí el compañero Gustavo es cerca de ahí, es de Arriaga. Ah, ok. Ah, bueno. Está bien. Bueno, pero cuando quieran aquí en Tonalá, tienen un amigo. ¿Vale? Sale. Gracias. Muchísimas gracias. Mucho Eso gusto. sería todo. Síganle echando En ganas. serio, se le agradece. Le Gracias. agradecemos por su tiempo, ingeniero. Dale, hasta luego. Claro. Luego. Suerte. Muchas gracias. Bye.